Ok, mis hermanos, otra vez los saludo. Dios me los bendiga. Estamos en vivo. Cuando estamos en vivo pasan estas cosas. Cuando ya vean la grabación ya va a estar ya editado. Entonces, estamos en vivo. Dios me los bendiga, mis hermanos. Estamos aquí entonces estudiando nosotros la carta a los romanos. Ya tenemos algunos meses ya estudiando esta carta a los romanos. Empezamos desde el principio. Ya estamos comenzando el día de hoy el capítulo 14 de Romanos. Ya llevamos ya casi llegamos a los 30 mensajes. 30 mensajes y si ustedes hacen las cuentas, bueno, pues y ese es un mensaje por semana, pues ya vamos más del medio año. Entonces, aquí estamos estudiando. Y la carta a los romanos es una de las cartas, o la epístola mejor catalogada como una presentación del Evangelio de Dios. Pablo expone la justificación por la fe en los capítulos del 1 al 5. La santificación en Cristo después en los capítulos del 6 al 8. Después el apóstol Pablo presenta el plan soberano de Dios para Israel y los gentiles de los capítulos del 9 al 11. Después de los capítulos del 12 al 16, que es en lo que estamos ahorita, el apóstol Pablo trata la vida práctica del creyente en la comunidad, aplicando sus principios que entendiendo el Evangelio, pero ahora en la vida diaria. Una vez que nosotros ya hemos aprendido un poco de lo que es cómo comportarnos con el tema político y social que se trató en el capítulo anterior, en el capítulo 13. Ahora vamos a aprender del carácter del cristiano con otros cristianos. Ahora trata del cristiano con otros cristianos. Estamos aprendiendo acerca de lo que es el cristiano, cómo actuar, cómo comportarse afuera, en el ámbito social, político, con los demás. Pero ahora lo vamos a ver adentro. Por eso este sermón lo titulé Viviendo para el Señor, pero no para juzgar a los demás aquí adentro. El hermano Julio hablaba acerca de algo, lo que es la importancia acerca de la adoración, que nosotros podamos caer en diferentes definiciones, o cómo nos enseñaron qué es adoración, o qué es alabanza. Bueno, nosotros vamos a aprender lo que la Biblia dice, pero nosotros vamos a vivir para Dios. Vamos a vivir para Cristo, no para juzgar. Entonces es lo que nos enseña en este nuevo mensaje, en este capítulo. Hace algún tiempo, mis hermanos, quiero hablarles de algo que me pasó, en donde Dios me permitió ser pastor, ya hace algunos años. Alguien se me acercó un día y me dice, pastor, ya casi me convencí de celebrar Navidad, dice. Pero sigo pensando que ustedes siguen mal. Wow. Bueno, nos juzgó. Pero esa persona era muy supersticiosa y no hacía muchas cosas o no tomaba decisiones por acontecimientos o experiencias pasadas que fueron desagradables. Tomaba en cuenta, o su autoridad o las decisiones que estaba tomando, era en cuenta lo que él había pasado, que no digo que está mala experiencia, pero en base a esa autoridad que él tenía, de lo que le había pasado, me pasó mal, entonces no. Pero la autoridad bíblica no la tenía. En Romanos 14, nosotros vamos a ver cómo Pablo aborda un problema en la iglesia, adentro de la iglesia. La convivencia entre creyentes fuertes, quienes entienden la libertad en Cristo. El creyente fuerte, el cristiano fuerte es aquel que entiende que está libre en Cristo. Y creyentes débiles, aquellos que dice que son débiles, son quienes aún tienen escrúpulos sobre ciertas prácticas. La exhortación de Pablo no es a condenarse mutuamente, sino a vivir en unidad, amor y sumisión a la soberanía de Dios. Sométete a la soberanía de Dios. Antes de comenzar de lleno en el tema, quiero hablarte de una ilustración, pero de la historia, algo que pasó en la vida real, y fue con la reconciliación entre el pastor predicador o evangelista John Wesley y George Whitefield. Estos hermanos que fueron muy importantes para lo que es el gran avivamiento que pasó aquí en Estados Unidos. Venían de Inglaterra ellos. Uno de los ejemplos más notables en la historia cristiana sobre la unidad en medio de diferencias doctrinales es la relación que tuvieron estos dos hombres. Ambos fueron grandes evangelistas y predicadores en el gran avivamiento de aquí en Estados Unidos, pero tenían diferencias teológicas significativas. Whitefield era calvinista, enfatizando sobre la soberanía de Dios en la salvación. Mientras tanto, Wesley era arminiano, destacando la responsabilidad humana en responder a la gracia de Dios.
a lo largo de sus ministerios. Sus desacuerdos fueron intensos y en algunos momentos sus seguidores se dividieron en bandos opuestos. En algún tiempo, los seguidores. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, ambos predicadores reconocieron la soberanía de Cristo sobre cada creyente y evitaron condenarse mutuamente. Cuando Whitefield murió, John Wesley fue quien predicó en su funeral, destacando su fidelidad a Cristo y su amor por el Evangelio. Se dice de que le preguntaron ese día a Wesley, el predicador, el que predicó en el funeral del otro, y le preguntó y le dice, ¿cree usted que verá a Whitefield en el cielo? Y Wesley respondió, no creo, porque él estará tan cerca del trono de Dios y yo tan lejos que no podré verlo. O sea que todavía habló bien del otro y lo admiraba al otro. Nosotros podemos aprender de esto que mientras que ellos tenían diferencias doctrinales, pero entendieron que lo más importante era el Evangelio del señorío de Cristo. Ahorita les voy a hablar también qué diferencias doctrinales son aquellas que nosotros debemos de tener misericordia y tenemos que tener esa unidad también. En lugar de despreciarse mutuamente, se reconocieron como siervos del mismo Señor. Ambos vivieron con la certeza de que darían cuenta a Dios y no el uno al otro. Hoy en día, en la iglesia también hay diferencias en asuntos secundarios, es lo que ya le voy a hablar. ¿Cuáles son esos asuntos doctrinales secundarios que nos pueden ocasionar problemas o división? Por ejemplo, la forma de adoración. Es que allá adoramos diferente. Es que aquí adoran así. Es que allá la música es así. Es que acá la música es así. Pues yo soy de México, yo soy de Guatemala, yo soy de El Salvador, yo soy de Venezuela. Yo soy ¿de dónde son más ustedes aquí, mis hermanos? Perú. Yo soy de diferentes países, entonces venimos así nosotros y dicen, no, es que aquí no adoran como allá. Y allá estaba bien, aquí está mal, y empezamos nosotros. Pero vamos a aprender la verdadera adoración. En Romanos 14 nos recuerdan que debemos recibirnos unos a otros con amor, vivir para Cristo y recordar que solo Dios es nuestro juez. Abran sus Biblias, por favor, ahí en Romanos 14. Romanos 14, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 12. Y se los voy a leer yo. Y dice, versículo 1 del capítulo 14. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tiempo que tú nos has permitido. Por este día, Señor, que nos hemos levantado y una vez más, Señor, viene de lo que mandas, Señor, para nosotros, para poder sustentarnos aquí nosotros también con agua. Mandas la nieve.
Gracias, Señor, también por eso. Gracias porque también nos permites a nosotros llegar aquí bien. Gracias porque has protegido, Señor, a los que estamos aquí. Guarda, Señor, aquel todavía que pueda estar viniendo. Señor, protege sus vidas y ayúdanos, Señor, a poder saber de que tú eres el único a quien nosotros nos debemos de acercar para dar cuenta de sí mismo, porque tú nos juzgarás. Perdona nuestros pecados, perdónanos a nosotros y que nosotros seamos hallados delante de ti, Señor, como adoptados como tus hijos, como declarados justos. Ayúdanos, Dios, en este día. Que tu Espíritu Santo nos hable. Abra nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón y podamos escuchar tu voz. Háblanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver como número uno, nosotros vamos a recibir que lo primero que aprendemos y que también el apóstol Pablo nos enseña y nos dice y le dice a la iglesia que está en Roma, ya que en Roma, miren, la iglesia que estaba en Roma, ellos tenían una cultura muy diferente a lo que tienen también acá en la parte de Judea, de Israel. Estaban con los romanos, que los romanos fueron los mismos que crucificaron al Señor Jesucristo, que los romanos también eran muy idólatras, también, muy paganos. Tenían unas costumbres totalmente diferentes y antibíblicas acá. Sin embargo, ahí había una iglesia. Y plantan una iglesia y está el remanente también de Cristo, del Señor, el remanente de Dios, salva a algunos y están en Roma. Pero en Roma también llegan otros que se están juntando que tienen otras maneras de pensar. Otra manera también de decir, es que allá hacíamos esto, es que allá hacíamos lo otro. Ok, tú te tienes que enfocar en que tú tienes que vivir para Cristo. Un versículo que nosotros hemos escuchado mucho en este pasaje que nosotros leímos es de que si vivimos, para Él vivimos y si morimos, para Él morimos. Lo escuchamos muchísimo, pero ojalá que supiéramos también por qué viene ese versículo, qué dice antes y qué dice después. ¿Por qué vamos a morir y vivir en Cristo si no es que para Él y por Él? Porque Él nos ha creado para una sola cosa, todos juntos, para adorarle y glorificarle. Y Él nos dice, en los versículos del 1 al 4, dice los versículos del 1 al 4, dice, aceptan al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. ¿Y a poco no conocen personas así? El que come no desprecia al que no come. También conocemos personas así. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado del otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Pablo insta a la iglesia en Roma a aceptar a aquellos que son débiles en la fe, evitando juzgarlos en cuestiones no esenciales. Esa es la parte, no juzgarlos en cuestiones no esenciales. Porque ustedes me pueden decir, o ustedes se acordarán, o van a escuchar, o algún día yo se los voy a decir, que también Dios nos dice, y el apóstol Pablo dice que también juzguemos. ¿Se acuerdan cuando había una persona allí, esta no era en Roma, era en Corinto, una persona que estaban adentro de la iglesia y que un hijo de alguien estaba viviendo con la madrastra de él? Ahí es donde también les dice, ustedes deben de juzgar adentro, porque los de afuera Dios los va a juzgar, pero ustedes ahí juzguen. Ahora estamos hablando de otra manera. Juzgar, ¿cómo vas a juzgar al otro en lo no esencial? No estamos hablando de que le solapes el pecado. No lo juzgues, déjalo que peque. No estamos hablando de esto, no está hablando de esto el apóstol Pablo. En lo no esencial, cada uno responde ante Dios y debe vivir de tal manera que honre al Señor. Dice ahí en el versículo 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Les traigo una cita de Martín Lutero, un reformador en los tiempos de la Reforma, en el siglo XVI, de Alemania, y dice, él dijo esto, un cristiano es el más libre de todos, y sin embargo, el más siervo de todos. Pues en amor se somete a los débiles para no hacerlos tropezar. Cuando dice la Biblia o dice el pasaje recibid, viene de este verbo, de esta frase dice acoger, que significa acoger plenamente, aceptar con hospitalidad, implica una bienvenida genuina, no una tolerancia superficial.
sea, no toleres, o sea, tú vas a tolerar algo en lo no esencial. Por ejemplo, aquello que te trae esas diferencias en la cual es que allá se come así, aquí se come así. ¿O por qué no comen eso? Todas esas cosas, vamos a tener tolerancia. Vamos a estar en Cristo. También en días festivos. Oh, es que ustedes no festejan esto. Oh, es que ustedes festejan esto. Ah, es que no. ¿Cómo cumpleaños? Oh, ¿cómo Navidad? Todas esas cosas. En esas cosas nosotros vamos a tener una tolerancia, pero no una tolerancia en lo que es en el pecado. En donde ya se nos enseña, no, dile que eso está mal. Eso está mal. No está bien lo que estás haciendo. Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Y no es porque seamos adivinos o porque digamos lo que le va a pasar. ¿A poco tú sabes qué es lo que me va a pasar? Pues no es porque yo lo sea adivino, es porque la Biblia dice. Podrías comenzar a recibir y a acoger a personas de diferentes trasfondos sin juzgar sus elecciones personales como los alimentos que consumen o sus prácticas. Estamos viviendo nosotros aquí en un país donde debemos tener esta práctica mucho. Aquí casi regular, pues aquí hay gente de todo el mundo. No más que aquí como hispanos nos vamos a juntar de algunos cuantos países, un poco menos, pero nos vamos a juntar, tenemos que convivir. Cristo nos salvó, Cristo nos perdonó y tenemos que convivir. Al enfocarte a aceptar, en lugar de juzgar, fortaleces la unidad en la comunidad de fe, centrándote en el crecimiento conjunto en lugar de las diferencias individuales. ¿Y quién es el débil en la fe? Es una pregunta que tal vez te haces. ¿Quién es el débil? El débil en la fe es el falto de fuerza sin vigor. Se refiere a creyentes cuya conciencia no les permite ejercer su libertad en Cristo. Estamos hablando de creyentes, adentro, cristianos, débil en la fe. Si tú, por ejemplo, piensas tú que dices, tú es que el débil en la fe es aquel que está allá afuera, aquel que está afuera es el que no es cristiano. Aquel que está afuera es el que todavía es impío, todavía no tiene la salvación. Aquí adentro hay fuertes en la fe y débiles en la fe, pero estamos hablando de creyentes, de cristianos. ¿Quién es ese débil en la fe? Aquel es que es falto de fuerza. Se refiere a un creyente cuya conciencia no le permite ejercer su libertad en Cristo. No puede, dicen, es que no puedo. Es que mi conciencia, y es muy peligroso ir contra su conciencia. Es peligroso. Si tu conciencia no dice que no lo hagas, no lo hagas. Pero no juzgues, porque el otro lo hace en cosas no esenciales. No juzgues. Está bien. Si para ti esta fecha no debes de celebrarla, no la celebres. Pero no juzgues si es esencial. Si no está haciendo esa celebración para pecar o para adorar a otros dioses. ¿Sí me entienden esa parte? Quiero que esto quede claro en lo que estoy hablando. No podrá contender sobre opiniones. Aquí nos da a entender también el original en griego que es no para disputas sobre pensamientos personales o convicciones secundarias. Una vez más que entendamos. Algo secundario. Pablo enseña que debemos aceptar a los hermanos que tienen convicciones diferentes en asuntos no esenciales como comida, días especiales, sin criticarlos ni menospreciarlos. El amor es incondicional y apertura reflejan el amor de Cristo, quien nos acepta tal como somos y nos invita a vivir en comunión. Miren, mis hermanos, algo a que nosotros decimos de que Dios me acepta tal como soy. Va más allá, el amor de Dios va más allá de eso, porque Él nos acepta a pesar de cómo somos. Pero el que ha aceptado tal como es a su Hijo, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Habla Dios de Él. Entonces a nosotros nos acepta, sí, con esas diferencias. Con eso que tenemos, que pensamos diferente y somos un cuerpo en Cristo y Él nos ha unido y somos unidos pero por la sangre de Cristo, por Cristo, pero a pesar de cómo somos también. Porque sacamos cosas que aún estando adentro que no están bien, no son correctas. Sale el carácter, sale la ira, sale la envidia, sale el orgullo. Todo eso es pecado.
Recuerdo la historia de dos grupos de jóvenes que tenían opiniones muy distintas sobre un tema de estudio. Al principio se evitaban, pero cuando decidieron sentarse juntos y hablar, se dieron cuenta de que sus intenciones eran las mismas, era crecer y aprender. Y aquí nos unimos para crecer y aprender. En la iglesia entendemos que aunque tengamos diferencias en cuestiones secundarias, amarnos y dialogar es fundamental para la unidad. Quiero decirte estas preguntas que te hagas en tu intimidad con Dios. Y tú te puedes preguntar, ¿juzgo todavía a otros creyentes por cuestiones secundarias? ¿Los estoy juzgando? ¿Cómo puedo acoger a los hermanos con opiniones distintas a las mías? ¿Cómo los puedo acoger? ¿Cómo los puedo yo mantener esa amistad si está opinando diferente? ¿Valoro la unidad en la iglesia más que mis propias preferencias? Si usted se pone a ver a un padre de familia, a una madre de familia, a un padre si tiene dos hijos, uno ama los deportes y otro ama la lectura. ¿No ha pasado así? Pasa así en los hijos. Y son los hijos del mismo padre. Dos del mismo padre, la misma madre, la misma sangre. Y uno ama los deportes y otro la lectura. Totalmente diferentes. Piensan diferentes. Pero el padre y la madre los ama y los acepta. Está bien. Tú quieres los deportes, está bien, te apoyo. Tú quieres la lectura, está bien, te apoyo. Así también Dios nos recibe a cada uno a pesar de nuestras diferencias. Examinemos nuestra actitud hacia otros cristianos. Si menosprecias a alguien por una convicción diferente en asuntos no esenciales o secundarios, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y busca la unidad en amor. Como número 2, lo que vemos aquí en este pasaje, es que cada creyente vive para el Señor. Ya vimos la parte del débil, del fuerte. Ahora cada creyente vive para el Señor. Y esto lo vemos en estos versículos, del 5 al 9. Y se los voy a leer y aquí están al frente también. A ver si alcanzan los que están atrás. Dice el versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Y ahora sí viene el versículo 8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Quizás podrías descubrir la importancia de vivir para el Señor en todas tus decisiones, ya sean grandes o pequeñas. En cuestiones no esenciales, es crucial considerar si nuestras acciones son movidas por la dedicación a Dios, no solo por costumbres o por preferencias personales. Y te voy a repetir de leer estos dos versículos, 5 y 6. Donde dice que cuando uno juzga, a veces uno juzga un día superior que el otro. Hablando de días festivos, allá también había días festivos en aquel tiempo, bueno, desde el principio ha habido. Unos festejan algo, unos dicen, este día es más importante, este día es otro más importante, el día que nos vamos de reunir nosotros para adorar a Dios es el domingo, otros dicen que el sábado. Todavía pasa, hoy, todavía pasa. Pero el que se abstiene o el que come para el Señor come, el que no come para el Señor se abstiene, pero debemos de dar gracias a Dios, sea lo que sea. Debemos de dar la gloria a Dios, sea lo que sea. En asuntos secundarios. Spurgeon, un predicador de hace 2 siglos de Inglaterra también, enseñó que la verdadera religión no es cuestión de comida o de días especiales, sino de vivir para Cristo. Él dijo esto: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si un hombre come o no come, no es lo esencial. Lo esencial es que viva para Cristo. Es lo esencial. ¿Tú no comes esto? No lo comas. No vayas contra tu conciencia.
en la carta de los Corintios, el apóstol Pablo también habla acerca de una situación en la cual había, en el pasaje dice así, que había una comida que le habían apartado para los ídolos. Era una comida. Entonces él llega ahí y él dice ahí, y dice, yo no tengo ningún problema de comer eso. Aunque es otra gente la apartó, la destinó para ídolos, yo lo agarro y yo como, es comida. Yo me sacio, decía él, pero no como por amor al débil, decía. Porque si yo como y hace caer al otro, pues mejor no lo hago. Pero por amor, pero no porque él tiene algún problema de conciencia. Si aquel en su conciencia dice, no debo de hacer esto, pues no lo hagas. No lo hagas. Pero vive para Cristo. Da gracias a Dios. Dale la gloria a Dios. La parábola del buen samaritano, que ustedes la han de recordar, nos enseña que la verdad no siempre proviene de nuestras diferencias, sino de nuestro amor por los demás. ¿Recuerdan la parábola del gran samaritano, que él llega y ayuda a personas que no son de Samaria? Son judíos. Él los ayuda. Sin embargo, habían pasado algunos también, hasta sacerdotes y no sé qué habían pasado, judíos, y no ayudaron, sino que lo ayudó uno de Samaria. Y antes Samaria y los judíos, los de Samaria y los judíos no se llevaban entre sí. Se odiaban. Entonces ahí nos enseña que debes de hacer eso a un lado. En la iglesia debemos recordar que nuestra responsabilidad ante Dios nos llama a actuar con amor, sin dejar que las diferencias dividan nuestro propósito en común. Tenemos un propósito en común, que es adorar y glorificar a Cristo y vivir para Cristo. Eso nos une. Yo sé que aquí de varios países, pero Cristo nos une. Eso nos une. Vivir para el Señor significa adoptar una actitud humilde y de aceptación hacia los demás, permitiendo que el amor de Dios guíe nuestras decisiones y acciones. Y ya después el versículo sigue hablando, vive para el Señor. Dice, vive para el Señor. Esta parte de aquí indica que es una existencia centrada en Cristo. Toda nuestra vida debe de estar bajo su señorío. Y cuando dice también, muere para el Señor, una cosa, vive para el Señor, muere para el Señor. Aquí también nos da a entender esta frase también, que también se los puse aquí en griego. La muerte misma es un acto de entrega, también la muerte misma, y de testimonio de nuestra pertenencia a Cristo. Vivas o mueras, te entregas. Vivas o mueras. Es una entrega total a Cristo. Te entregas a Cristo, vives para Cristo, te entregas a Cristo, mueres para Cristo. Quizás consideres valorar y respetar las diferencias o las diferentes formas en que otros honran al Señor. Tal vez uno aplaude, al otro no. Uno levantó la mano, tal vez el otro no levantó la mano. Lo que estaba diciendo aquí, la diferencia de música. Tal vez puedas ver que hay diferentes maneras, comprendiendo que detrás de cada práctica está el deseo de agradar a Dios. Ojalá estuviéramos en un país totalmente muy diferente, aunque aquí no estamos en nuestro país de origen generalmente, ¿verdad? No estamos, pero si anduviéramos en otros lugares muy lejos, mi hermano se fue a República Dominicana, y yo creo que si yo les digo, vamos a África, wow, van a ver cómo adoran. Wow. Nos sorprenderíamos nosotros cómo adoran. Tambores, danzas, no sé. Y nosotros ahí, wow. Y Dios los aceptando, y también tiene su remanente ahí. ¿Se fijan? Así es Dios. Y si ellos vinieran para acá también, ¿cómo les parecería nuestra adoración? Si ellos vienen, wow, estos no hacen nada. Son refrigeradores. Wow, ¿qué les pasa a estos? También dirían. Entonces ellos también tienen que leer esto, también tienen que aprender esto, también tienen que vivir esto ellos. Decir, bueno, Dios los aceptó, porque Dios nos aceptó, o no son hijos de Dios. Pablo enfatiza que cada creyente es responsable ante Dios, no ante los demás. No estamos en la iglesia para imponernos sobre otros, sino para vivir de manera que honre a Cristo. Y las preguntas que yo le tengo aquí para que usted también se pueda hacer o mentalmente o allá en su casa, dice, ¿estoy viviendo realmente para el Señor en todas las áreas de mi vida? Puede preguntarse. ¿Juzgo a otros creyentes sin considerar que son siervos del mismo Señor? ¿Está juzgando a otros sin considerar que también es hijo de Dios?
¿Cómo puedo crecer en la convicción de que pertenezco completamente a Cristo? ¿Cómo puede crecer así? Enfócate a vivir para Cristo en lugar de criticar a otro. Reafirma tu identidad en Cristo y toma decisiones basadas en tu señorío sobre tu vida. Tú tomas decisiones basadas en el señorío de Dios para ti. Tú te sujetas a Dios y toma decisiones. Y nos lleva esto al punto final. Dios es juez supremo de todos. Dios es el juez. Miren lo que dice los versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Recuerda, estás juzgando, recuerda que vas a llegar y tú vas a ser juzgado. Porque escrito está, dice el 11. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Dios nos vuelve a decir, y cuando dice que está escrito, dice, vivo yo, dice el Señor, es que Dios mismo prometiéndose, haciendo su juramento a Él mismo, porque Dios no puede jurar con algo más grande que Él mismo. No hay otro ser más grande que Dios. Entonces por eso se jura Él mismo, por mí mismo. Dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y yo creo que hemos escuchado mucho acerca de que, oh sí, algún día se doblará toda rodilla ante Él. Pues sí, pero recuerda que aquí se está hablando de esto para aquel que está juzgando al otro que no debe de hacerlo. En cosas secundarias. Te está recordando Dios y nos está recordando Dios a mí y a ti en este lugar de que al final, si nosotros nos estamos dedicando a criticar y a juzgar a otros, nos recuerda que vamos a ser juzgados y ante Él, tanto el otro como yo, vamos a doblar toda rodilla ante Él. Y nos lo recuerda. De modo que cada uno de nosotros dará cuenta a sí mismo. En los tiempos de los apóstoles, la iglesia primitiva enfrentó conflictos sobre la ley y la gracia. En los tiempos, en el primer siglo, los primeros cristianos. Sin embargo, ellos se reunieron y oraron, comprendiendo que cada uno era responsable ante Dios. Aprendamos de ellos, a pesar de nuestras opiniones, la oración y el amor pueden unirnos y solo Dios tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Seamos un reflejo de esa unidad. Estos discípulos de los apóstoles o los mismos apóstoles, en la iglesia primitiva, había algunas opiniones diferentes entre la ley y la gracia. ¿Cómo vamos a ser salvos? Bueno, pues nosotros somos salvos por la gracia, no por la ley, pero todos aquellos que estaban comprendiendo que somos salvos por gracia, que ahí sí somos salvos nosotros por gracia, por medio de la fe, no por obras, ahí está la ley. Entonces ya decir, bueno, entonces tú tienes que aceptar esto para que tú puedas ser mi hermano. Entonces aquí ellos estaban poniendo también lo que eran las doctrinas radicales, esenciales, en las cuales sí debemos de platicar, pero aún así estaban amándose. Aún así, pero diciéndoles esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que dice la Biblia. Cuando este pasaje habla sobre el tribunal de Cristo, está el término en griego bema. Se refiere a la plataforma donde un juez emitía veredictos. Aquí implica la evaluación acerca de cada creyente. Así cuando dice tribunal, nosotros escuchamos acerca de nosotros ahora la palabra tribunal. Aquí se escucha mucho y en este país se escucha bastante. Corte, juez, el juicio. Y se escucha bastante aquí. Tribunal. Muchos términos legales aquí. Hay muchos términos legales. Bueno, en la Biblia también los vemos, los términos legales. Y era también cuando decía, te vas a presentar ante el tribunal de Cristo. Un tribunal en ese tiempo, lo que era bema, esa palabra bema, se usaba donde el juez tenía algo que tenía ahí, donde se subía y ejercía su veredicto. Así vamos a estar ante Cristo. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Dice individualidad en la relación de cuentas. Ahora sí que yo voy a dar cuentas de sí mismo. Aquí nosotros hablamos de dar cuentas entre nosotros. Hay que dar cuentas porque nos ayudamos unos a otros. Pero en realidad ya cada uno.
juzgado por la fe o prácticas de otro, va a ser juzgado por la fe o por la práctica de otro, sino por su propia vida, no por la práctica de otro. Pablo nos recuerda que Dios es el único juez. En lugar de criticar a otros, debemos preocuparnos por nuestra propia fidelidad. Aquí, mire, aquí puse algo recordando cuando yo era estudiante hace algún tiempo, pues ya todavía creo que eran jovencitos, adolescentes, que un compañero se preocupaba más por señalar los errores de sus otros compañeros que por prepararse para su propio examen. Y hay esos compañeritos que están tan preocupados por señalar los errores del otro que por estudiar, por el propio examen. Sin embargo, el maestro evaluaba a cada alumno individualmente. Así también cada creyente será cuestionado en su vida ante Dios. Así como pasa así en la escuela cuando éramos más jovencitos o casi niños. Así cuando hay compañeritos que se estaban preocupando más por los errores que por estudiar, bueno, el maestro en alguna manera le va a dar la evaluación personal, individual a cada uno. Preguntémonos, hermanos, ¿estoy consciente de que un día daré cuentas a Dios por mi vida? ¿Está usted consciente que de algún día va a dar cuenta? ¿Va a dar cuentas a Dios por su vida? ¿Me enfoco en mi propia relación con Cristo o en criticar a los demás? ¿En qué se está enfocando? ¿Cómo puedo vivir con más temor y reverencia ante Dios? Tal vez recuerdes que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Eso lo escuchamos mucho aquí dentro de la iglesia, pero ¿estás consciente de que eso va a pasar algún día? Se va a llegar ese día. Lo que nos invita a dejar el juicio en manos de Cristo, el único juez. Esto refuerza la necesidad de encargarnos de nuestra propia relación con Dios. Al centrarte en la relación personal con Cristo y dejar de lado el juicio hacia otros, puedes contribuir a una comunidad de fe que vive en paz y amor. Y vas a estar en armonía y vas a contribuir aquí, al grupo, a la iglesia, reflejando el corazón de Jesús. Examinémonos, hermanos, nuestras vidas y en oración pidamos a Dios que nos ayude a enfocarnos en caminar más, a amarlo a Él, a darle gracias a Él, a adorarle a Él, a darle la gloria a Él, que a juzgar a otros. Oramos y pidamos perdón. Si lo estamos haciendo, pidamos perdón. Y vayamos ante Dios y arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Este mensaje nos invita a soltar las críticas y a profundizar la responsabilidad personal que tenemos nosotros ante Dios. Calvino, hace tiempo también, Juan Calvino, que también fue un reformador en el siglo XVI, él llega, él tenía este pasaje también que yo estoy predicando como un llamado a la moderación y a la paciencia en la práctica. Él enseñó que la verdadera madurez espiritual se muestra en el amor a los hermanos más débiles, no en el ejercicio desenfrenado de libertad. Y esto él dijo: la iglesia no puede ser gobernada sin gran paciencia. Aquellos que son más fuertes deben soportar con paciencia las flaquezas de los débiles, sin menospreciarlos. Estamos fuertes nosotros dentro de la iglesia, somos cristianos fuertes o cristianos débiles. Yo creo que ya te has dado cuenta que siempre hay de todo. Siempre hay de todo, en la cual siempre hay gente, hay personas o líderes o cristianos más maduros que otros. Tú te vas a dar cuenta que eso existe en todas partes. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es que con amor y con paciencia y sin menospreciarlos debemos nosotros de estar con aquellos y amarlos. Como resumen de lo que nosotros vimos el día de hoy, quiero decirte que el primer punto nos habla de recibir con amor a los débiles en la fe. No despreciar ni juzgar a otros en cuestiones secundarias. En el punto número 2, nosotros vimos que cada creyente vive para el Señor, que nuestra vida y decisiones deben centrarse en Cristo. Y por último, que Dios es juez supremo de todos. En lugar de juzgar, debemos enfocarnos en nuestra propia fidelidad a Dios, porque nosotros somos responsables personales, nosotros cada uno con Cristo. Incline su rostro, por favor, vamos a orar.
Padre, gracias te damos, Dios. Gracias te damos porque tú nos ayudas. Porque tú eres bueno para con nosotros. Señor, perdónanos nuestros pecados porque tal vez muchas veces nosotros hemos ofendido, Señor, primeramente a ti y después hemos ofendido a aquel Padre, que tal vez lo criticamos, que tal vez lo juzgamos, al hermano, al amigo. Perdónanos, mi Dios. Y ayúdanos, Señor, a crecer también en esta área. De sabiendo, Padre, que en las cosas secundarias o en las cosas no esenciales debemos de comprendernos y debemos de saber que tal vez mi hermano o mi hermana no lo hace por asuntos de conciencia, pero que igual tú, Señor, la has redimido, la has perdonado y, Señor, lo has adoptado. Ayúdanos a poder ver esto y sabiendo que al final todos seremos juzgados por ti mismo. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Señor, de una manera a vivir, Señor, en una comunidad con amor y paz, que mientras que dependa de nosotros busquemos la paz hacia ti. Gracias, Dios, por este tiempo. Y ayúdanos, Señor, en lo que sigue, Señor, porque todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.